El texto y su organización. En la primera unidad de la materia recorrimos algunas de las teorías clásicas que durante el siglo XX abordan el fenómeno comunicacional. En esta segunda unidad, la idea es analizar en profundidad uno de los elementos que componen este fenómeno que, como dijimos, se organiza como un sistema en el que una serie de factores se combinan mediante reglas. Ese sistema puede ser abordado a través de distintas teorías que van a dar pie a distintos modelos lingüísticos, como vimos el de Shannon, el de Jacobson, el de Kerbrat, y también vimos los aportes de Bourdieu, entre otros autores, pero más allá de las propuestas de estas teorías, nosotros dijimos que queríamos cuestionar la unicidad que veíamos en los elementos planteados, por eso ingresamos a autores como Ducrot y a Genet a través del texto de Arnoux, y también autores como Perelman, Van Dijk, que lo que hacen es poner en cuestionamiento este carácter monolítico que tienen casi los sujetos y los elementos considerados prácticamente como roles y como factores inalterados. En esta segunda unidad, decíamos, vamos a analizar uno de los elementos que nos quedó pendiente, que es el de texto. Esto es, dijimos que cuando analizamos el fenómeno comunicacional, en general tenemos esta estructura de emisor-mensaje-receptor, fuimos modificando y reemplazamos al emisor por un locutor y varios enunciadores, al receptor por la idea de un auditorio potencialmente universal, y al mensaje lo queremos reemplazar por la idea de enunciado, ¿sí? De discurso, y también por la idea de texto. ¿Qué entendemos por texto? Es una unidad de sentido. Toda unidad de sentido es un texto, ¿sí? Y no hablamos solamente de los textos verbales. Un edificio es texto, una película es texto, una canción es texto, una silla es texto. Todo objeto culturalmente construido es una unidad de sentido que se realiza de alguna manera, de algún modo en particular. Hay distintas teorías que estudian los distintos aspectos de este texto, de esta unidad de sentido, en los que podemos ver la combinación de su significado con su contexto enunciativo. Dos teorías nosotros elegimos para representar las dos tendencias principales. Una es la teoría de Genet y la otra es la teoría de Kress y Van Leeuwen. Genet considera que el texto es una unidad que está envuelta por sus paratextos, es decir, separa de manera definitiva el contenido de la forma. Porque en realidad lo que está analizando es la novela, está analizando los géneros literarios y él se queda con que el contenido involucra aquello que se dice a partir de la primera palabra de un texto. En este caso, Genet lo que hace es separar el texto de sus paratextos, sean estos verbales, es decir, sean los textos que acompañan al principal, como por ejemplo un texto de lomo de contratapa o un prólogo, o sean ellos icónicos, las imágenes que también acompañan dentro o alrededor al texto principal y contribuyen al diseño del texto. Genet separa al texto de estos paratextos por considerarlos secundarios, ¿sí? Cuando en realidad nosotros en esta cátedra seguimos con la idea de que toda forma también tiene un contenido, toda forma deja huella y es una consecuencia de una elección personal que carga de sentidos que produce mayores capas que implican una necesidad distinta de interpretación del contenido original. Algunas corrientes ya no consideran al texto independientemente de sus paratextos, sino que leen todo objeto como un texto que se realiza en distintas modalidades, es decir, como una unidad de sentido de realización multimodal. En este caso, lo verbal y lo icónico son aspectos distintos de un mismo objeto cultural entendido como objeto ampliado. Este sería el caso de la teoría de Kress y Van Leeuwen, dos investigadores holandeses que vivieron durante mucho tiempo en Australia y que son productores audiovisuales de cine y de televisión y que analizan al fenómeno textual, al fenómeno comunicacional, desde una teoría que trata de dar cuenta de otros aspectos, además del lenguaje,
como lo son la gestualidad, la escritura, lo sonoro y también la imagen, los colores, la música. Ellos entienden que toda producción cultural, más allá de su materialidad, es una unidad de sentido que se realiza en distintos modos, ¿sí? Estos sentidos y significaciones simbólicas y culturales solo se pueden captar a través de un diseño y de un discurso comunicacional específico. Esto es, hay que analizarlo no solo en el objeto en sí, sino que hay que analizar las condiciones previas de producción y posteriores de distribución o recodificación. El modo sería el recurso simbólico que se pone en juego, ¿sí? Y que también contribuye a sumar capas de sentido al objeto cultural. Tenemos un ejemplo que para ustedes es familiar. Si yo tengo que filmar un audiovisual, ¿qué es más importante, la imagen o el sonido? Listo, los dejo que discutan. Vengo mañana, gracias. Acá lo que queremos no es una respuesta que decida la primacía o la igualdad de uno u otro, sino dejar de manifiesto que tanto el modo visual como el modo sonoro son significativos por presencia, por ausencia o por combinación. Esto es, los dos aportan a la construcción de sentido del audiovisual. No podemos desmerecer ninguno. Entonces, ¿por qué desmereceríamos que un libro sea escrito en letra más grande o más pequeña, que sea escrito en idioma original o traducido, que incluya o no incluya imágenes? ¿Sí? Si todo eso va a terminar de afectar la interpretación. ¿Se entiende? Lo que plantean entonces Kress y Van Leuven son 4 estratos a partir de los cuales podemos analizar la producción del texto, ¿sí? Del texto en un sentido amplio. Una película es un texto, una sala de exposición es un texto, un edificio es un texto, ¿sí? Una calle, una vidriera es un texto. Estos 4 estratos son el diseño y el discurso, que estarían presentes en el objeto de manera más evidente, y también la producción y la distribución, que estarían presentes en el objeto mediante huellas. ¿Qué es el diseño? La conceptualización de la forma a través de la formulación, la interacción y la combinación de modos. Esto es, el aspecto que va a cobrar el objeto que yo tenga. ¿Qué es el discurso? La forma socialmente situada de conocimiento sobre algún aspecto de la realidad. Es lo que termina de combinar aquellos elementos que seguramente desde lo verbal, pero también desde lo organizacional, terminan de constituir un determinado texto. Digo, imagínense el concepto control remoto, ¿sí? El texto control remoto es una unidad de sentido que se realiza a través de unos modos materiales que implican ofrecer una base de interacción con un usuario. El único sentido del control remoto es que haya un usuario que disponga de él, ya que ese control sirve de herramienta de interacción con otro artefacto electrónico. Ahora bien, ¿de qué tamaño va a ser el control remoto? ¿De qué tamaño van a ser las teclas? Si va a tener información escrita o no, si va a tener colores, qué tipo de funcionalidad va a tener, si alcanza con tener el mismo tipo de mando en todas las teclas, es decir, si alcanza con una sola opresión o si necesito más. Todo eso va a definir unas condiciones de distribución. ¿Qué quiere decir esto? No da lo mismo cuál sea mi objetivo en la distribución, cuál sea mi objetivo enunciativo, cuál sea mi interacción final, porque en función de eso yo voy a realizar elecciones de diseño y discurso que son las que van a terminar de definir la producción. ¿Se entiende? Yo solamente voy a poder producir un determinado objeto en un determinado momento de la historia en que las condiciones de producción estén dadas. Pero también es cierto que lo voy a hacer en la medida que exista la necesidad o yo tenga la posibilidad de distribuirlo y recodificarlo también en unas situaciones sociales específicas. Para analizar algunos ejemplos que nos permitan aplicar la bibliografía, les proponemos algunas imágenes
que pueden encontrar en el material de trabajo y que resumen un poco el recorrido que podemos hacer desde estas dos teorías. Por un lado, les presentamos la portada de dos libros de historia. Un libro de historia que está editado a partir de la versión de la vida de San Martín que publicó Bartolomé Mitre, y otro libro de historia que se llama San Martín el Libertador. Los dos fueron publicados por el Ministerio de Educación en conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en el 2010 y estuvieron destinados a los distintos niveles del sistema educativo. El que es una versión de la historia de Mitre está destinado a un público universitario y el otro a un público infantil. ¿Qué decisiones se toman a nivel de diseño de discurso en función de la posterior distribución para terminar de definir a un objeto cultural que se va a conformar ya desde la producción para cumplir mejor con ese fin distributivo? ¿Se entiende? En uno vamos a ver más palabras, menos imágenes, más referencias, tipografía más pequeña, materiales menos llamativos. En otro vamos a ver más imágenes, tipografía más grande. ¿Y eso qué hace? ¿Hace la veracidad? ¿Es más veraz el texto escrito sobre la versión de Mitre que el escrito para los niños? No necesariamente. Lo que estamos planteando es que la función en que estamos cumpliendo con distribuir ese texto hacia un determinado público, vamos a tomar decisiones de diseño y de discurso que van a afectar nuestra producción. No da lo mismo que a mí me pidan un corto de tantos segundos para televisión a que me lo pidan para una página de internet, ¿sí? Los recursos que voy a disponer a nivel de diseño y discurso son distintos y además, en función de esa distribución, voy a tomar decisiones de producción diferentes. ¿Se entiende? Otros ejemplos incluyen algunas portadas que realizamos en su momento con otros alumnos que estaban cursando la materia y que permiten, a través de lo que se ve en la portada del libro, empezar a conocer el contenido, ¿sí? De algún modo, la producción del texto obedece a las necesidades discursivas de comunicar un contenido particular. Tienen también una infografía sobre Picasso. Ustedes pueden ver una foto del artista y una reproducción de dos de sus obras más importantes, como son el Guernica y las Señoritas de Aviñón. Si vemos que está el rostro de Picasso y que está el nombre de Picasso y que están las dos imágenes más conocidas, ¿podemos pensar que es un texto para especialistas? No necesariamente. ¿Por qué? Porque justamente apela a lo más icónico, a lo más destacado, a lo más conocido, quizás para conectarse con una audiencia general, con una audiencia no iniciada en el tema, ¿sí? Ya en función de la distribución, puse en juego una serie de recursos relacionados con el diseño del discurso que condicionan también mi producción. Tienen ustedes además la portada de lo que no podríamos confundir nunca, ¿no? Es un trabajo que alguien escribió para la facultad. Ya tiene una puesta en página con unas ciertas características, con una cierta relación entre el contenido y la forma. Se margina de una determinada manera, se cita de determinada manera, hace referencia también de un modo particular. Y eso también incide en las condiciones de producción. Luego tienen varios sitios web en donde podemos conocer el perfil de determinadas personas de acuerdo con el tipo de apropiación que hagan de ese determinado entorno. Vemos algunas revistas y vemos una, no lo podemos confundir, una sala de museo, ¿sí? Otra vez, de acuerdo con la tipografía, de acuerdo con el tipo de uso de imágenes y la clase de elementos que se exhiben, podemos entender que esta producción, que esta puesta en escena, es una puesta en acto dirigida a un público general. Y también podemos especificar que ese público es infantil, ¿sí? Y eso hace que la forma del texto esté condicionada por la distribución. No podemos
hacer, no podemos armar, no podemos producir textos si no sabemos cuál es el objetivo que va a cumplir, a quién está dirigido y cuál es el fin que necesita encontrar ese texto en particular. Hasta acá, más o menos estamos. Estamos presentando los contenidos que corresponden a la segunda unidad, estamos empezando a cuestionar la idea de texto y estamos encontrando por lo menos dos teorías, dos vertientes que la analizan desde distintos lugares. Una separando el contenido de la forma, otra integrándolos en lo que sería una verdadera unidad multimodal. Esperamos que esto sea un aporte para ustedes en relación con la producción de análisis crítico de distintos objetos culturales. Muchas gracias.